Eso, abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y vamos a orar una vez más. Señor, al abrir tu palabra, pedimos, Dios, que como siempre, tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de ella, que tu siervo mengüe, que tú crezcas y que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones las cosas que necesitamos escuchar hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Vimos y hemos estado viendo cómo Jesús sanó a un paralítico, perdonándole sus pecados, sobre lo cual los fariseos tuvieron algo que decir porque supieron o sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Así es que al él perdonarle los pecados a este hombre, básicamente según la opinión de ellos estaba blasfemando porque se estaba haciendo igual a Dios. Y vimos también el llamamiento de Mateo, que se llamaba Leví, pero luego cuando el Señor lo llamó le pusieron el nombre de Mateo, y vimos que era un publicano, cobrador de impuestos. Vimos que hizo una fiesta a la cual invitó a Jesús y a sus discípulos. Y de nuevo los fariseos tuvieron algo que decir porque Jesús estuvo en la fiesta, porque estaba sentado a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores y todo tipo de gente que era más mala que ellos. Y el Señor Jesucristo les dice algo muy interesante en el versículo 12 de Mateo 9. Les dice: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Algo que debemos de hacer hincapié aquí es que los fariseos de ninguna manera estaban sanos y de ninguna manera eran justos, pero ellos creían que estaban sanos y ellos creían que eran justos. Sí, y no se tiene a veces que ser fariseo para portarse como fariseo, porque a menudo lo que hacemos es que cuando nos vemos nosotros mismos, nos vemos como gente sana, ¿verdad? Espiritualmente hablando, nos vemos como gente justa, claro, en Cristo, pero al fin nos vemos justa, nos vemos como mejor que otros, nos podemos ver como que porque yo ya tengo tanto tiempo de caminar con el Señor, porque yo ya he leído la Biblia al revés y al derecho, porque yo voy a la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. Aunque no juzguemos a nadie más, cuando tenemos ese tipo de corazón, ese tipo de sentimiento, estamos siendo como los fariseos. Y lo que estamos diciendo entonces es que no necesitamos a Dios, porque ya llegamos al punto, al nivel en el cual ya la enfermedad del pecado nos ha dejado, que sabemos todos que no es cierto, porque seguimos pecando, o que de alguna manera por nuestros propios esfuerzos y por cómo nosotros vivimos y por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, ya somos justos, cosa que no es cierto, porque todavía hacemos cosas injustas, pensamos cosas injustas, decimos cosas injustas. Lo único que nos hace justos es permanecer en Cristo. Amén. Hoy seguimos con el estudio en Mateo y vamos a comenzar en el versículo 14 de Mateo 9, en donde los discípulos de Juan, como bien dice ahí, van y le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Ahora, antes de comenzar con esta porción, una de las cosas que tenemos que reconocer es que el Señor Jesucristo fue un revolucionario. ¿Quién está de acuerdo? Vino y revolucionó toda la cosa, armó una revolución tremenda con la gente religiosa, con los fariseos, con todos los que creían que eran sanos, con todos los que creían que eran justos. Vino y les cambió, les volteó las mesas, por así decirlo. Todavía no llegamos a esa porción de la escritura en donde literalmente les voltea las mesas, pero les volteó la mesa, les movió el tapete, como se dice. Porque en muchas ocasiones, cuando estudiamos el Sermón del Monte, escuchamos o leímos que el Señor les dijo: ustedes han oído que a los antiguos se les dijo, pero yo les digo, y luego les explicó lo que decía, ¿verdad? Vino y no fue a buscar a la gente religiosa, no fue a buscar a la gente que se creía justa y sana, fue a buscar a la gente que lo necesitaba, que era la gente pecadora, la gente enferma, la gente que sabía que no era justa, ¿verdad? Y constantemente les estaba volteando las cosas de cómo están. Una de las cosas que dijo es que no había venido a abrogar la ley sino a cumplir con ella. Pero en muchos aspectos lo que él quiso hacer y lo que él quiso hacerles entender a ese tipo de personas era que hay un espíritu de la ley y hay una letra de la ley.
Y cuando dice vayan y vean lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, básicamente eso es lo que estaba hablando, del espíritu de la ley, del sacrificio de la ley. Hoy se le va a preguntar algo acerca de un tema, acerca de un asunto que era muy importante para los judíos, el ayuno, ¿sí? Que todavía sigue siendo muy importante para mucha gente en muchas iglesias y que todavía se practica, aunque cada vez menos y menos y menos. Es una de esas cosas que yo me acuerdo cuando iba a la iglesia a la que iba en Mexicali, había mucha gente que practicaba el ayuno de ciertos días. Luego empezaron a hacer el ayuno de ciertas cosas nada más, de alguna comida al día o ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que conozco que ayuna televisión. Entonces, ayunan televisión pero no computadora, ¿sí? O ayunan chocolate. Ayunan chocolate y compran la nieve neapolitana y se comen la de vainilla y la de fresa nada más. Y así sucesivamente. Se han inventado y se han hecho cosas que de alguna manera quieren que parezca lo que la palabra de Dios dice, pero que no es. Entonces vamos a ver lo que el Señor les dice aquí, cuando en el versículo 14, los discípulos de Juan se le acercaron y le preguntaron, y noten lo que le preguntan, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Noten la pregunta que le están haciendo. Nosotros, los que hemos estado siguiendo a Juan, y los fariseos, se están poniendo, en este aspecto, se están poniendo en el mismo grupo que los fariseos, ¿sí? Por eso les digo que no se necesita comportarse fariseicamente en muchas áreas de la vida. Se puede comportar uno fariseicamente en una sola área de la vida, que puede ser ese asunto, esa cosa que más nos gusta a nosotros, son las cosas que más nos gustan a nosotros, las cosas por las que tenemos pasión. Podemos convertirnos en fariseos en ese aspecto, ¿sí? No quiere decir que toda nuestra vida sea una vida de fariseo, pero en esta cosa que yo siento que debo defender, que yo siento que debo de practicar, que yo siento que no debo de practicar, y que si otros practican u otros no practican, entonces no están bien como yo estoy bien, también nos estamos convirtiendo en fariseos en esa área. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser fariseos en ninguna área, en no juzgar a nadie por lo que hace, por lo que no hace, por cómo lo hace, por cómo no lo hace. Sí, porque entonces nuestra relación con Dios es una relación como por ejemplo mi papá y yo. Mi papá a todo le hacía. Mi papá era un mil usos. De todo sabía y lo sabía bien. Y cuando yo hacía algo y no lo hacía como él lo hacía, aunque la cosa quedara bien, de todas maneras, porque no lo había hecho como él lo hacía, él tenía que volverlo a hacer. Entonces, a menudo podemos tener esa misma actitud en las cosas de Dios, ¿sí? En las que yo por convicciones mías practico algunas cosas o dejo de practicar otras, pero espero que todos sigan mis convicciones en cuanto a esas cosas, porque mis convicciones son las que están correctas en esa área. Es básicamente lo que los discípulos de Juan le están diciendo aquí. Y noten que no se los está diciendo acerca de él, sino que se lo están diciendo acerca de sus discípulos. ¿Se fijan cómo parece como que le tenían un poco de, ¿verdad? Porque noten que dice, ¿por qué nosotros, sí, y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no? ¿Por qué no les dices a tus discípulos que ayunen? ¿Qué no deberías, como maestro de Israel, como maestro, no deberías decirles que ayunen? Porque esa es una práctica que debemos de estar haciendo. Entonces, había una inquietud en ellos porque los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Y para ver por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, tenemos que ver por qué se celebraba el ayuno, por qué se practicaba el ayuno, qué es el ayuno. ¿Y por qué se practicaba? Para poder entender las bases por las que están haciendo esta pregunta. Ahora déjenme decirles algo acerca del ayuno. Ayunar en la Biblia generalmente significa no comer o beber nada. ¿Escucharon eso? Nada durante un periodo de tiempo y no solo privarse de algunos tipos de comida. Si se determina, la persona determina que por un periodo de tiempo, puede ser un día, puede ser mediodía, puede ser
qué sé yo, una semana, 40 días, vemos eso a menudo en la Biblia, no se va a comer ni se va a beber nada. Si vamos a querer hacer el ayuno bíblico, esa es la forma en la que se hace. Y por eso muchos pastores cuando convocan a un ayuno, primero dicen, chequen con sus médicos para ver si están lo suficientemente saludables para poder hacer este ayuno, ¿sí? Entonces, si alguna vez yo convoco a un ayuno aquí, ¿verdad? Esa es una de las cosas que voy a decir. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se ponga en riesgo, porque yo estoy convencido de que debemos de tener un tiempo de ayuno, que casi siempre va acompañado de oración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero si queremos hacer el ayuno bíblico es de nuevo generalmente no comer o beber nada durante un periodo de tiempo. Los judíos se les ordenó que ayunaran un día al año. Un día al año, y era durante el día de la expiación. El único día que en toda la ley podemos ver que se les mandó por Dios que ayunaran, o fueron mandados por Dios que ayunaran. Todos los demás ayunos eran convocados por algún profeta o por alguien que no tenía nada que ver con Dios ni con la ley. En Levítico capítulo 23, comenzando con el versículo 27, leemos lo siguiente. El día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo. Así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día, lean ahí, será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Y al eliminarlo de su pueblo no quiere decir que lo va a borrar de la lista, quiere decir que lo va a borrar del mapa. ¿Okay? Pero ese es el único día en el cual vemos en la ley que el ayuno fue ordenado por Dios. Y fue por un solo día, ¿sí? Durante el día de expiación. El día judío comienza a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. O sea que la mayor parte del día que iban a ayunar, iban a estar, o cuando menos la mitad, iban a estar dormidos, ¿verdad? Entonces Dios pensó en todo lo que estaba haciendo para que lo que le estaba pidiendo a su pueblo que hiciera no fuera en realidad tan gran carga como a menudo suele la gente pensar que era. Entonces el día de la expiación era cuando debían ayunar. Pero también vemos en la Biblia ayunos ocasionales que a menudo eran llevados a cabo por individuos sin tener nada que ver con el ayuno instituido para el día de la expiación. Vemos diferentes relatos en la Biblia en donde algunos individuos llevaron a cabo un ayuno que nada tenían que ver con el día de la expiación. Por lo tanto, fue algo que ellos decidieron imponer sobre sí mismos, no fue algo que Dios demandaba. Por ejemplo, David cuando ayunó pidiendo al Señor que dejara vivir al hijo que había tenido con Betsabé, ¿se acuerdan? En 2 de Samuel, capítulo 12, comenzando con el versículo 22, noten lo que dice, y David les dijo, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño, pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? El niño estaba enfermo y los sirvientes querían que comiera y no quería comer, pero luego que le avisaron que el niño había muerto, ¿qué decide hacer David? Decide lavarse la cara, decide cambiarse, decide comer y le pregunta, oye, pues, ¿qué onda contigo? Cuando el niño está vivo, no querías comer. Y ahí es en donde dice, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba. ¿De qué me sirve ahora ayunar? ¿Sí? Entonces, esa es una de esas instancias en las que un individuo se impone a sí mismo un ayuno buscando que Dios le haga un favor. Y quiero decir aquí entre paréntesis que esa es la razón equivocada por la cual ayunar, ¿ok? Nunca debemos ayunar buscando que Dios nos haga un favor. Cuando ayunamos, si es que ayunamos,
con el propósito, de acercarnos a Dios, de buscar su voluntad, de buscar su rostro, para estar nosotros en la misma página que Él, pero no para pedirle un favor. Porque recuerden, el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que lo pidamos. No podemos usar el ayuno, la práctica del ayuno, como una práctica para doblarle el brazo al Señor. Estoy ayunando, tengo 10 días ayunando, ¿me vas a dar lo que te estoy pidiendo? No, y el Señor, sí, porque te estás mal pasando. No es así. Sí, entonces, hubo quienes hicieron el ayuno, en este caso David. También hubo ayunos corporativos, o sea, de todo el pueblo, de toda una tribu, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Jueces capítulo 20 y el versículo 26, Jueces 20, 26, dice: volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios, y llorando, es muy importante esto, llorando se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día y hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Noten el hilo que va atravesando por cada uno de estos ayunos, ¿sí? Para David, su niño estaba enfermo. En Jueces, los israelitas estaban llorando por lo que les había sucedido. Entonces vemos un hilo de tristeza y vemos un hilo de duelo. En Joel capítulo 1, los versículos 13 y 14, Joel 1, versículos 13 y 14, dice: ustedes los sacerdotes, ministros del altar, vístanse ¿de qué? De luto, y lloren, vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra, e imploren su ayuda. Entonces Joel está convocando a un ayuno. Joel está convocando a un ayuno que vaya acompañado de una vestimenta de luto y de llanto, ¿sí? Que se vistan de cilicio, ¿sí? Que se entristezcan por lo que está pasando, porque en la casa de Dios no hay ofrendas, no hay libaciones. Ayunen y convoquen a una asamblea, reúnanse todos, congréguense en la casa de Dios y congreguen a los ancianos y todos los habitantes de la tierra e imploren su ayuda. Entonces vemos ayunos corporativos también, ¿sí? Individuales y corporativos, ¿sí? El ayuno entonces era una expresión de duelo, ¿sí? Era una expresión de dolor. Como por ejemplo cuando Saúl y Jonatán murieron. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Segunda de Samuel? En Segunda de Samuel, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12, dice ahí: entonces David se rasgó la ropa, y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban, y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán, y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Lloraron, lamentaron por cómo habían muerto Saúl y Jonatán y lo que les habían hecho, y ayunaron el resto del día por la derrota que había sufrido Israel. ¿Sí? Ahora, el verdadero ayuno es el ayuno que se hace para buscar la dirección y la ayuda de Dios. Eso es lo que debemos, si vamos a ayunar, para eso es para lo que debemos ayunar, para buscar la dirección y la ayuda de Dios en llevar a cabo su voluntad. ¿Sí? En llevar a cabo su voluntad. Cuando los amonitas y los moabitas iban a atacar a Judá, en Segunda de Crónicas capítulo 20, los versículos 3 y 4, noten lo que nos dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir ayuda al Señor. ¿De qué estaba lleno Josafat? De miedo. Estaba lleno de miedo por lo que estaba por pasar. En Esdras capítulo 8 y el versículo 21, ese día, a las orillas del río Ahava, convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios, para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. ¿Sí? Esa es la razón para ayunar. Pero también podemos ver que el ayuno se llegó a ver como el medio por el cual el hombre podía de alguna manera obtener una audiencia inmediata con Dios. Y el Señor tiene que advertirles que se necesita más que ayunar para poder obtener su atención. Sí, porque de nuevo, cuando se toma el ayuno, cuando se toma algo como esta práctica para tratar de obligar a Dios a que haga algo, es la forma incorrecta de ver el ayuno.
Vamos a leer un pasaje bastante largo, así es que les voy a pedir que lo busquen en sus Biblias, que se encuentra en Isaías capítulo 58, los versículos 1 al 8. Isaías 58, versículos 1 al 8, en donde el profeta Isaías escribe, mandado por el Señor: grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Versículo 2 de Isaías 58. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan. Noten ahí en el versículo 3. Ahora, el Señor aquí está como quien dice, arremedando lo que el pueblo está diciendo. Noten lo que el pueblo decía: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Entonces el pueblo estaba quejándose porque estaba ayunando, pero sentían que Dios no los estaba escuchando, que Dios no estaba respondiendo como ellos querían, y se quejan y le dicen a Dios: ¿para qué? ¿Para qué ayunamos? ¿No nos haces caso? No, estamos afligiendo nuestro cuerpo para ver si prestas atención, y ni siquiera te das por enterado, como que te das la vuelta y nos das la espalda. Noten lo que sigue diciendo Dios hablando. Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción, y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable del Señor? Versículo 6 dice: más bien el ayuno que yo quiero, dice Dios, es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Se fijan la diferencia entre el ayuno que Dios quiere y el ayuno que se estaba ofreciendo? Dios no quiere que nos privemos, Dios no quiere que aflijamos nuestro cuerpo para con eso mostrarle cuánto deseamos su voluntad, cuánto deseamos conocerla y hacerla. Lo que Dios quiere, si vamos a ayunar, es que lo que ayunemos lo compartamos o se lo demos a aquellos que tienen necesidad. Sí, que compartamos nuestro pan con el que tiene hambre, que recibamos en nuestra casa a los pobres vagabundos y que cubras al que veas desnudo, que no le des la espalda a tu hermano. Sí, esto es parte de la justicia social por la cual tanta gente está luchando ahorita, acerca de la cual tanta gente está hablando ahorita. Y Dios le pide a su pueblo que ellos sean los primeros que practiquen esa justicia social. Que ya dejen de afligirse a sí mismos con el afán de mostrarle a Él que en realidad quieren hacer su voluntad. Dejen de hacer eso y hagan su voluntad. Pero noten, todo lo que tenía que ver con el ayuno era algo de aflicción, era algo de temor, era algo de luto, era algo de dolor. Y para este tiempo del que estamos hablando aquí en Mateo, los fariseos, como vimos en nuestro estudio del capítulo 6 de Mateo, ayunaban para ser vistos como piadosos delante de los hombres. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor que hacían? Demacraban sus rostros y andaban todos: ay, ando ayunando, tengo 3 días ayunando, ay, miren nomás lo que estoy sufriendo por el Señor. Sí, porque la gente religiosa eso es lo que quiere ver quieren que se vea, que los vean practicando su religiosidad para aparentar o para que la gente piense que son más piadosos que todos los demás. Demacraban sus rostros para que todos supieran cuánto estaban sufriendo por causa de Dios.
El ayuno entonces era asociado con sufrimiento, con duelo, con luto, ¿sí? Ya sea que el mismo hombre se lo infligiera sobre sí mismo, pero eso era lo que se pensaba cuando se pensaba en el ayuno. Los discípulos de Juan quizás ayunaban pidiendo a Dios que enviara al Mesías. Ya, por favor, Señor, ya envía al Mesías. Sí, sin reconocer que Jesús era. Vamos a ver esto más adelante. Pero el Mesías ya estaba entre ellos. Y el Señor no iba a permitir que sus discípulos fueran sometidos a las tradiciones pasadas que tan dañinas eran. Porque como les dije, el Señor Jesucristo vino a revolucionar todo eso, vino a cambiar todo eso, vino a dar el sentido correcto a las cosas que los judíos practicaban, pero sin saber por qué lo estaban haciendo o cuál era el fin de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, Él había venido para establecer una nueva manera de acercarse a Dios, y por eso en el siguiente versículo, noten lo que les dice, versículo 15 de Mateo 9. Jesús les respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Noten que está igualando el ayuno de los discípulos de Juan y el de los fariseos con el luto. El ayuno está siendo igualado, está siendo puesto al lado del luto. Entonces, de nuevo, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayudarán. Aquí vemos un par de cosas muy importantes, porque aquí vemos a Jesús poniéndose en el rol de esposo del pueblo de Israel. Lo vemos poniéndose en el rol de esposo del pueblo de Israel. Y en la Biblia, Dios, Jehová, el Padre, constantemente nos dice que Él es el esposo e Israel es su desposada. Entonces, si Jesús está poniéndose en el rol de esposo, quiere decir que Jesús es ¿quién? Dios. Y cuantas veces vea una observación de esa clase en la palabra que estamos estudiando, les voy a recordar: Jesús es Dios. Porque hay mucha gente que dice: Jesús nunca dijo que era Dios. Quizás explícitamente no lo haya dicho tanto como nos gustaría que lo dijera, pero implícitamente nos da muchas maneras de que podamos ver que Él es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Y qué hizo Jesús con el paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Ahora, aquí vemos a Jesús poniéndose de nuevo en el rol del esposo de Israel, que después también se le describirá más adelante como el esposo de la iglesia. Se le describirá como el esposo de la iglesia. Ahora no estoy hablando aquí de la teología de que la iglesia toma el lugar de Israel. Israel sigue siendo Israel y la iglesia es la iglesia. Pero Jesús es el esposo como Dios de Israel y es el esposo como el hijo de la iglesia también. Juan el Bautista mencionó algo de esto. El mismo Juan, de quien estos discípulos le habían ido a preguntar al Señor por qué sus discípulos no ayunaban. En Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 28, Juan 3, versículo 28, dice: ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Noten lo que dice: el que tiene la ¿qué? La esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que Él crezca y yo decrezca. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Y cómo lo está describiendo? Como el esposo. ¿Sí? Y Él mismo está diciendo: yo no soy el esposo, Él es el esposo. Sí, pero me alegra, porque soy su amigo, me alegra oír su voz. Estaba contento, estaba gozoso de que Jesús, el Mesías, ya estuviera presente y estuviera haciendo lo que el Señor lo había mandado hacer. Vemos a Jesús hablando de que llegará también el día en el que Él, el esposo, ya no va a estar con sus discípulos.
Está anticipando que un día va a partir, que un día va a dejar esta tierra. Noten en Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 33. Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 33. Pero Jesús dijo: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Y en Juan capítulo 13, en el versículo 33, Juan 13, 33, el Señor hablando aquí dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Creo que debería de haberle agregado ahí todavía, ¿verdad? Porque después dice: ustedes saben a dónde voy y saben cómo pueden llegar, ¿verdad? Y habla también de que se va a ir y va a preparar un lugar en la casa de su Padre para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, se habla de sí mismo como el esposo y les empieza a decir, predice aquí que va a llegar el día en el que va a tener que partir. ¿Sí? Predice el día que un día va a tener que partir. Y les va a dar algo. Les va a dar una información aquí que les va a ayudar a saber que aquí viene otro cambio. Aquí viene otro cambio. Porque luego ilustra el punto de que algo nuevo está sucediendo con un par de ejemplos que ellos podían entender. Aquí les va a ilustrar el punto de que agárrense, porque aquí viene otro cambio en las cosas que ustedes piensan que deben ser. Aquí viene otro cambio en las tradiciones que están siguiendo. ¿Ok? Así es que escuchen. Versículo 16. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. ¿Ok? Ahora, en nuestros tiempos tenemos toda clase de telas, ¿verdad? Telas que se estiran y todo ese tipo de telas, ¿verdad? Y luego tenemos parches de esos que se ponen con la plancha, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo no había ese tipo de cosas. ¿Sí? No había ese tipo de cosas. Y la ilustración que está haciendo el Señor aquí, las hermanas que cosen o los hermanos que cosen, saben de lo que está hablando. Si a un pantalón que ya lleva varias lavadas se le hace un agujero en una pierna y se toma un pedazo de material nuevo, ¿sí? Se toma un pedazo de material nuevo y con hilo se parcha ese hueco que se le hizo al pantalón. El parche, por ser tela nueva, cuando se lave por primera vez, ¿qué va a suceder? Se va a encoger. Y cuando se encoja, ¿qué va a pasar con los hilos que lo tienen sostenido al pantalón? El hilo va a romper el pantalón viejo porque la tela ya está vieja. Se va a aferrar al parche nuevo y se va a romper el pantalón viejo, se va a romper más. Lo que está diciendo el Señor aquí es que si tratamos de ponerle un parche de tela nueva a sus viejas maneras de hacer las cosas, a sus tradiciones, a las cosas que ustedes tienen tan queridas, ¿sí? Si tratamos de poner algo nuevo en ello, se va a desbaratar. Se va a desbaratar, se va a deshacer, se va a desmoronar. La nueva enseñanza que Jesús traía para el pueblo de Dios no podía ser aceptada por las viejas tradiciones de los judíos. No podía, eran demasiado parte de ellos. Cualquiera que quisiera venir a quitar esas tradiciones en las que ellos se sentían seguros, iba a tener que sufrir las consecuencias. Ellos tendrían que cambiar su mentalidad de querer seguir las tradiciones que ellos mismos habían establecido para poder recibir las bendiciones del mejor camino que Jesús había venido a instituir. ¿Saben qué? Es muy peligroso caer en esa mentalidad de que siempre lo hemos hecho así. De que así es como lo hemos hecho todo el tiempo. Desde que yo me acuerdo, esta es la forma de hacerlo y no hay otra forma de hacerlo. Desde que yo me acuerdo, esto nunca se ha practicado en la iglesia y nunca debe de practicarse. Desde que yo me acuerdo, siempre se me ha dicho que las cosas deben de ser de esta o de otra manera.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces el Señor está haciendo algo nuevo, quiere hacer algo nuevo en nosotros como individuos, en nosotros como iglesia, y por aferrarnos a la forma en la que siempre lo hemos hecho, nos podemos perder de las bendiciones del Señor, así como estos fariseos y estas personas se perdieron de la bendición de Dios. ¿Sí? Por eso a veces hay una brecha tan grande entre las generaciones. Porque las nuevas generaciones traen nuevas ideas, traen una nueva metodología. No quieren cambiar el mensaje, nada más quieren cambiar la metodología. Y los ancianos de la iglesia, no estoy hablando de los viejitos de la iglesia, estoy de aquellos que tienen tiempo en la iglesia. ¿Qué hacen con las ideas a veces que muchos jóvenes traen? Las descartan como locura, las descartan como tonterías, las descartan como que no tienen mérito. Y nunca debemos de caer en esa trampa. ¿Sí? Si le van a enseñar una mejor forma de cocer frijoles, no se niegue cuando menos a ver la forma, porque quizás le salgan más sabrosos que como su mamá le enseñó a cocer frijoles hace tanto tiempo. No, yo los cozo en una olla de barro y los dejo al fuego lento como para que duren como 3 horas. No, en un Instapot, olvídense del Instapot. No, jamás usaría yo algo como eso. Yo lo hago como mi mamá me enseñó, mi hermana, mi hermano, porque yo sé que hay hermanos que cocinan. Quizás su mamá le enseñó y les enseñó a hacerlo bien rico. Pero le digo una cosa, como alguien que ha comido frijoles cocidos en Instapot, no le van a decir a mi mamá, ok, mamá, si vas a estar viendo esto, por favor, tápate los oídos. Pero los frijoles que mi esposa me cocía en el Instapot salían tan ricos como los que mi mamá cocía en la olla de barro que tenía. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de descartar cualquier cosa, cualquier idea nueva que se nos traiga como inservible, como que no tiene sentido, simplemente porque siempre lo hemos hecho así. ¿Cuántos matrimonios han tenido problemas porque mi mamá siempre lo hace así? ¿A poco no cae gordo eso, hermanas? Mi mamá lo hacía así. Y luego en vez las hermanas de decir, pues mira, mijo, yo sé, pero pruébalo, a lo mejor te gusta. No, pues vete con tu mamá. Y puede ser de un lado o del otro, ok, no me malentiendan, pues, pero nunca debemos de aferrarnos tanto a las tradiciones, nunca debemos de aferrarnos tanto en cómo hemos hecho las cosas por los últimos 20 años, cuando una nueva idea viene y se nos presenta. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a explorarla, quizás funcione. El Señor Jesucristo traía un camino mucho mejor, el Señor Jesucristo traía una enseñanza mucho mejor. Pero los fariseos no estaban dispuestos a pensar en que lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando ahora era mejor que lo que ellos habían estado practicando por tanto tiempo, porque esas eran sus tradiciones. Y debemos tener cuidado, porque si no nos damos cuenta de que Jesús trae algo mejor, no nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que son mejor en Cristo de lo que eran en el judaísmo. Y que son mejor en Cristo que en cualquier religión. No me importa qué denominación le pongan, no me importa cómo se llame su religión. Cuando se hacen las cosas en Cristo de la manera que Cristo nos dice y cuando somos flexibles en las cosas que no son las cosas que tienen que ver directamente con la salvación, pero las cosas que están a la periferia de nuestra fe, a veces nos privamos de alcanzar gente, nos privamos de bendecir gente. Nos privamos de ser bendecidos nosotros por otra gente simplemente porque, yo nunca he practicado eso, nunca he participado en nada de eso, es que nunca me van a hacer que lo haga. Piensen, por favor. ¿Dónde están todos los que les gusta la birria? Levanten la mano los que les gusta la birria. Levanten la mano los que prefieren barbacoa. No, yo quiero birria y si no es birria y de chivo no como. No, para mí la barbacoa, yo prefiero la barbacoa. Hecha en
Oso. Ok. El que no come birria porque está acostumbrado a la barbacoa no sabe de la que se está perdiendo. E igual, del otro lado, no sabe de lo que se está perdiendo. Jesús vino a darnos una mejor manera en todo aspecto. Jesús vino a darnos una mejor revelación de la que se había tenido hasta que Él vino por medio de las escrituras judías. No lo van a poner en la pantalla, así es que van a tener que buscar en sus Biblias el libro de Hebreos. Y les voy a dar una chancita para que busquen el libro de Hebreos en el capítulo 1. Vamos a estar ahí por un buen tiempo, así es que les voy a dar chance de que busquen en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Nos dice ahí, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Sí, el Señor había hablado por medio de los profetas y nos encanta lo que los profetas tuvieron que decir y estudiamos las escrituras que lo que los profetas escribieron y vemos cómo se relaciona con el total de la historia de Dios, de la historia de Cristo. Pero el Señor Jesucristo nos trajo una mejor revelación. Por eso el Señor lo envió, porque quería que recibiéramos una revelación directamente de Él. Sí, que es por encima de todos los profetas, que es por encima de todos los ángeles, que es por encima de todas las cosas. En Jesús tenemos una mejor esperanza también. Vean Hebreos 7, comenzando con el versículo 18. Hebreos 7, comenzando con el versículo 18. Dice, versículo 18, de modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar indeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios, ya no con la justicia que es por la ley, que no puede justificar a nadie, sino por la justicia que nos es impuesta a todos nosotros por nuestra fe en Cristo. Porque el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que ahora nosotros seamos la justicia de Dios. Y esa es una mejor esperanza. Porque yo sé que yo nunca he podido ni podré durante mi existencia aquí en la tierra cumplir con la ley de Dios. Nunca podré cumplirla tan perfectamente como Dios requiere que la cumpla. Por lo tanto, el Señor Jesucristo me ha dado una mejor esperanza porque no está basada en lo que yo puedo hacer o en lo que yo deje de hacer, está basado en lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Nos ha dado también por medio de Jesucristo un mejor sacerdocio. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 7, los versículos 23 al 25, dicen, ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece ¿para cuánto? Para siempre. Versículo 25, por eso también puede salvar ¿para cuándo? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive ¿cuánto? Siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Se fijan, los sacerdotes que los judíos tenían no podían vivir para siempre, tenían que morir. Y cada año se tenía que escoger un sacerdote nuevo que entrara en el lugar santísimo con el sacrificio y con la sangre de ese sacrificio. Pero Jesucristo es un sacerdote que vive para siempre. Y un sacerdote que está intercediendo por nosotros siempre delante del trono de Dios. El Señor Jesucristo trajo un mejor pacto
que el antiguo, y mejores promesas también. Ahí de nuevo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 8, los versículos 6 y 7 dice: pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero el primer pacto no era perfecto, así es que fue necesario un segundo pacto. Y ese pacto fue sellado ¿con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No con la sangre de machos cabríos, no con la sangre de becerros, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a traer mejores sacrificios. Hebreos 9, versículos 23 y 24. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios. ¿En qué? En favor de nosotros. ¿Sí? Nos presenta mejores sacrificios. El sacrificio que era ¿quién? Él mismo. Él mismo. Y cuando entró al lugar santísimo en el cielo, no entró con la sangre de animales, entró con su propia sangre para interceder por nosotros. Y nos promete también y nos da mejores posesiones. En Hebreos capítulo 10, versículos 34 y 36 o al 36, dice: además ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. ¿Y qué es lo que Él nos ha prometido que nos va a dar? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando les dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo sabe darle buenas cosas a ustedes? ¿Verdad? En Cristo todo es mejor. Y era lo que el Señor Jesucristo quería enseñarles y aprovechó esta pregunta. Noten la otra ilustración que les da en el versículo 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Con esta ilustración de los odres, Jesús estaba explicando que no vino a reparar o a reformar las viejas instituciones del judaísmo, sino a instituir un nuevo pacto por completo. El nuevo pacto no solo mejora el viejo, lo reemplaza y más allá del mismo. ¿Sí? Mis hermanos, no queramos, tenemos que pedir a Dios que nos haga odres nuevos, para que pueda derramar el nuevo vino dentro de nosotros. Porque si tratamos de recibir el nuevo vino del Señor en odres viejos, vamos a ser dañados por ese vino, porque la fermentación va a causar que tronemos, eso es lo que pasa, y el vino se va a derramar y no nos va a servir de nada. Por eso tenemos que constantemente pedirle al Señor que nos haga odres nuevos. Sí, también la referencia de Jesús a los odres fue su anuncio de que las instituciones presentes del judaísmo no podrían contener su vino nuevo. Él formaría una nueva institución que se llamaría la iglesia, que juntaría judíos y gentiles en un cuerpo completamente nuevo. Sí, los judíos estaban acostumbrados a que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y ahora el Señor va a traer a ese pueblo y lo va a injertar, como habla Pablo en Romanos, a una bola de gentiles como nosotros, ¿sí? Que no conocíamos a Dios,
que no teníamos nada que ver con Dios, que no tendríamos la habilidad de acercarnos a Dios simplemente porque no éramos judíos. Y Él vino a derribar las paredes que había entre los unos y los otros y hacernos un solo cuerpo. En Efesios capítulo 2, de nuevo, lo van a tener que buscar también. Efesios capítulo 2, los versículos 13 al 22 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre el cual puso fin a las enemistades. Él vino y ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19 de Efesios 2 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Todo eso fue porque Jesús vino y cambió todo lo viejo y lo hizo nuevo. Y saben que Dios nos está recordando aquí que lo que está viejo y estancado a menudo no puede ser renovado o reformado. Dios buscará nuevos recipientes para contener su nueva obra hasta que esos recipientes eventualmente se vuelvan inutilizables. Y esto nos recuerda que el establecimiento religioso de cualquier época, por buena que esta época haya sido y por bueno que sea la religión de la que estamos hablando, ¿sí?, no es necesariamente agradable al Señor Jesús. En ocasiones puede estar hasta en oposición directa, o por lo menos resistiendo su nueva obra. Mis hermanos, que no se diga eso de nosotros, ni como individuos, ni como iglesias. Que siempre estemos buscando estar afines con Dios, al tanto de lo que está haciendo, y no rehusarnos a las nuevas obras que Él quiere hacer en nosotros. La iglesia nunca ha sido perfecta, porque los que somos parte de ella no somos perfectos. Y a veces nos aferramos a ciertas cosas, ciertas maneras de pensar, ciertos comportamientos, ¿sí?, que no nos permiten que el Señor nos cambie, o no permitimos por medio de ellos que el Señor nos cambie y nos pueda usar como nos quiere usar. Pensemos antes de caer en el error que estas personas cayeron, creyendo que siguiendo sus tradiciones de alguna manera iban a agradar a Dios. Busquemos el rostro de Dios, busquemos su voluntad y vivamos de acuerdo con ello. Amén. Vamos a orar mientras pasa el grupo de alabanza al frente. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde por cómo nos enseñas, nos muestras, oh Dios, estos principios que quieres que hagamos nuestros y empecemos a aplicar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos a todos, tanto jóvenes como viejos, tanto nuevos creyentes como aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que estemos dispuestos a hacer a un lado tradiciones y maneras de pensar, Señor, que pueden perjudicar el plan que tú tienes para nosotros, que pueden evitar que alcancemos gente que necesita ser alcanzada simplemente por nuestra terca manera de ver las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro en la forma que tengamos que hacerlo.
Padre Santo, si es necesario que ayunemos y te busquemos en oración para que nos dejes ver claramente lo que tu voluntad es, entonces, Señor, lo haremos, pero lo queremos hacer de acuerdo a lo que tu palabra dicta y no de acuerdo a lo que las tradiciones nos dicen. Queremos, Señor, estar conscientes de que eres un Dios que ama a sus hijos y que les quiere dar cosas buenas. Estamos conscientes, oh Dios, de que tu gracia debe ser suficiente para nosotros y de que debemos buscar siempre en ti la solución, en ti la dirección, en ti el ser llenos de tu Espíritu para poder entender lo que quieres que entendamos. Si con todos los ojos cerrados y todos los rostros inclinados, quizás haya alguien entre nosotros o viéndonos en Facebook Live o viéndonos en YouTube Live que por mucho tiempo ya ha estado siguiendo simplemente tradiciones, cosas que se le han enseñado desde pequeño quizás o desde que vino a Cristo y no ha querido contemplar ninguna otra forma porque eso no fue lo que a mí me enseñaron, eso no es lo que mi denominación me enseñó. Ahorita lo único que tiene que hacer es volverse al Señor y decir: Señor, tú cambia en mí lo que necesito cambiar para poder ser un odre nuevo, para poder ser un receptor de ese vino nuevo que quieres vertir en mí. Dame una nueva manera de pensar, Señor. Dame una nueva manera de ver las cosas. Dame una nueva manera, Señor, no de juzgar, sino de entender lo que estás tratando de hacer, Señor. Por favor, Dios, abre todos nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a entender lo que estás queriendo hacer en este tiempo en el cual tenemos tantos retos como individuos y como iglesia para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Tú estás usando nuevas maneras de hacerlo, estás usando nuevas metodologías. No estás cambiando el mensaje, pero sí estás usando nuevas maneras. Así es que te pedimos, Señor, que abran nuestros ojos para que podamos ser usados en esas nuevas maneras de alcanzar a un mundo perdido. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.